Sé que no contestas mis llamadas, porque tal vez quieras castigarme. Me texteas de que estás ocupada y que ahora no puedes contestarme. Te estás dando el valor que tú quieres, diciendo que eres una princesa. Pero acuérdate que lo bonito no se come y menos la belleza. Al carajo. Al carajo con la gente tóxica. Al carajo con la gente tóxica. Con el concepto de la gente tóxica. Al carajo. Y aquí viene algo bien interesante. Hoy, este es un homenaje, este es un agradecimiento especial a mis compañeros, coaches, a los empoderadores y a los terapeutas con los que yo tengo interactividad en LinkedIn. Especialmente a Julio Chirinos, quien fue el que me dio este tema, porque me pareció genial, genial, genial. Obvio, yo aporto mi experiencia. Al carajo con la gente tóxica. Al carajo. Y agradezco muy especialmente a Diego, a Gustavo, a Julio, a María, a Lisa, a Margalita, a Henry, a todos, a todos, a todos por ser tan divinos. De verdad que sí. Al carajo con la gente tóxica. Vamos que vamos y vamos con diversión. Pero todo lo que hacen tus manos, todo lo has borrado con tus pies. Pero todo lo que hacen tus manos, todo lo has borrado con tus pies. Al carajo. Al carajo con la gente tóxica. Al carajo con esa gente tóxica. Y cambiamos de escenario para entender. No, hagámoslo acá mientras tanto. A todos nosotros nos enseñan que la gente tóxica está enfrente de nosotros. Y por experiencia propia, le digo que no es así. Si tú estás viendo gente tóxica enfrente, es porque esta no era, el tóxico eres tú. Sí, señor, es porque el tóxico eres tú. Y es que nosotros no vemos a las personas como ellas son, las vemos como nosotros somos. Ojo con lo que repito, porque esta frase que me llega a mí fue genial. Dice que es de un actor, un autor eternamente conocido. Sé que todos ustedes lo conocen. Es un señor que se llama Anónimo. Agradezco a González por prestarme su música. Nosotros no vemos a las personas como ellas son. Las vemos como nosotros somos. Y basados en este concepto, les pregunto yo a ustedes,
tenemos que quitar todos estos espejos de enfrente de nosotros. ¿Con quién vas a interactuar? ¿Con quién vas a interactuar? ¿Con quién vas a crecer? ¿Tú te imaginas que a ti te quiten todas las personas que se supone que son tóxicas? Tú volteas a mirar, de 100 personas son 101 en la tóxica. ¿Te vas a ir para una caverna? Cuando bajes de la caverna, esas mismas 100 personas están multiplicadas. Porque yo te voy a decir una cosa. Usted vino aquí a desarrollar habilidades. No a adquirir habilidades, a desarrollarlas porque usted las tiene todas. Y una persona se convierte en tóxica cuando soy yo la que no quiere escuchar y no me quiero reconocer en la otra persona. Oh, sí, que lo que yo estoy diciendo va a pegar duro, pega duro. Yo no digo que no. Mire, tú eres este mundo y este mundo genera todo. Todo lo genera. Si tú ves que tu mamá es tóxica, ahorita cuando está grande, es porque tu mamá te alcahueteó muchas cosas. Y tú tienes la consigna de que mejor tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, todos ellos, es decir, toda tu familia, ellos son los tóxicos. No, ellos no son los tóxicos. Tú no has solucionado algo que hay que solucionar en esta relación de familia. Y cuando tú no solucionas esto, tú piensas que tu familia, tu casa es una cárcel. Y cuando tú decides que eso es una cárcel, tú decides escaparte de la cárcel. Y como tú no solucionaste la relación con papá y mamá, te vas. Y más adelante te encuentras con un galán bellísimo. Un galán que tú utilizas para escaparte de la cárcel. Y aparentemente te enamoras. Un enamoramiento lleno de pasión que no dura más de 8 meses y después te prende porque resultó preñado. Porque estás concibiendo. Porque viene un nuevo ser, te lo tienes que aguantar. 10, 15, 7, 20, 25 años, 60 años. Te lo tienes que aguantar por muchas cosas. Y realmente, como se te acabó la pasión, no te diste cuenta que tú creaste eso. Ya no te aguanta a tu compañero. ¿Y sabe qué hace él? Te magnifica la relación que tú no solucionaste en tu casa con tu mamá, con tu papá, con tu familia. Lo magnifica. Y entonces el marido se convierte, o la esposa, se convierte en un ser tóxico. No, ellos no son tóxicos. Tú no te quieres reconocer y tú no quieres crecer, tú no te quieres escuchar. En ese, porque todos somos una esfinge. Y cuando yo veo afuera la persona tóxica es porque la tóxica soy yo. Sería tanto como quitarme, quitarme a mí la belleza de poder utilizar un espejo. Mire, ¿cuántos no hemos estado en esta situación? Pues el del frente es nuestro espejo. Que yo no lo quiera reconocer es una cosa. Y que el otro es tu espejo o es mi espejo, lo es. Por lo general, cuando mamá actúa así, es porque ha perdido el control. Está rebosante
rebosada por una situación que tú no le quieres escuchar y ella piensa que está haciendo bien contigo y tú no quieres escuchar. Y si tú no solucionas lo que tú creaste cuando eras más pequeña, cuando eras más joven, porque es que nosotros vinimos a aprender y a colocarnos obstáculos en la vida, no para sufrirlos, es para desarrollar nuestras habilidades. Es para eso. Entonces, la gente tóxica no existe. Existen tus espejos, en los cuales tú no te quieres reconocer. Es así de sencillo. Pensamos que hay que quitar a la gente tóxica. Quítate un espejo. Vaya al baño, cepíllese los dientes, maquíllese, rasúrese sin el espejo. Pues eso es lo que tú llamas gente tóxica, porque tú no te quieres reconocer y tú no te quieres escuchar. Esas personas que se supone que son tóxicas, que se están quejando, son esto. Lo que no vemos de nosotros en ellos. Porque nosotros somos los que generamos, nosotros somos este mundo. Este mundo lo somos nosotros. Este eres tú. Y si tú ves que viene alguien y está culpando a otro alguien, es porque tú estás culpando al gobierno, estás culpando al vecino, estás culpando la situación, el sistema económico. Oh, sí. Si tú dices que tu mamá es tóxica, es porque tú no quieres escuchar, porque a ella hay un regalo. Si tú la escuchas, no reniegas, de pronto el consejo o lo que ella quiere decirte no vibra contigo. Simplemente dile eso. Madre, gracias. Gracias por haberme permitido que yo llegara aquí a desarrollar y a disfrutar de esta vida y que tú me hayas prestado tu canal. Gracias por permitirme ver tu idea, tu concepto, tu percepción. Yo pienso que mejor lo hago a mi estilo. ¿Oh, sí? ¿Cuál es tu estilo? Y empieza el diálogo. Oh, yo no lo había visto así. Oh, sí. Y empieza el diálogo. Si usted empieza, ay, yo no quiero que me diga, mi mamá es tóxica, no sé qué cosas, pues te estás perdiendo, porque ¿sabes qué? Cuando tú no solucionas estos conflictos que tú vienes a desarrollar como esa carrera de obstáculos, más adelante te invade el miedo. Has perdido completamente la autoridad, porque como no desarrollaste esto aquí, tú no tienes amor propio. Tú piensas que tienes amor propio, mas no lo ejerces. Y entonces te concentras, dizque en problemas. Y lo que existen son las oportunidades. Si tú te observas en eso que tú llamas gente tóxica, personas tóxicas, te vas a dar cuenta que tú te estás quejando de algo. Si ves que alguien se queja, si ves que tu compañero te traiciona, es porque tú te estás traicionando con algo y él te lo magnifica. Si tú piensas que el sistema ha fallado y que es injusto contigo, es porque dentro de tu institución tú
te has fallado y tú no funcionas. Este silencio que creamos ante las situaciones, este silencio es tenaz. Ahora yo no digo que salgas a pelear con el mundo exterior. Porque mientras tú no superes ese vacío de estar culpando afuera y de ver gente tóxica afuera, en lugar del agradecimiento que te traen a ti el espejo, para que seas tú el que liberes esas energías represadas, pues tú las conviertes después en enfermedades. No quieras quitar a las personas tóxicas, dizque por salud. ¿Quieres de verdad una salud? Pídele a todas estas esfinges que lleguen a tu vida y que seas tú quien de verdad lo solucione. Lo que tú no solucionas en el primer estadio, que es la mamá, que es la familia, que es el papá, que es el vecino, en la primera instancia, luego se te magnifica, se te crece. Una pasión de una noche nos hace pensar que nosotros estamos enamorados. Y después de que viene tanto desfogue, digámoslo así, sí, viene tanto eh, pasión por estar con una persona, hombre, mujer, no importa. Si tú no has solucionado esto, ese amor no le dura más de 8 meses. En el séptimo día, en el séptimo mes máximo, empieza a darse cuenta del deterioro de la relación. Hay 3 números, de verdad, bíblicos, sagrados. Los 3 y los 7. Los 3 y los 7. Lo más seguro es que a los 3 meses usted ya se dio cuenta que hay una relación que no funciona. No es su compañero, es usted. No es su compañera, es usted. Si en esos primeros 3 meses usted no soluciona eso y no se devuelve y va y soluciona exactamente la misma situación con su mamá, la misma situación con su papá, inclusive si ellos no están ya porque trascendieron, porque están en otro país, escriba una carta y solucione eso inmediatamente. Solucionado esta relación de mamá-papá, solucionada la relación entre mamá y papá, a ustedes se les soluciona la vida. Si ustedes no solucionan eso, el marido, el amante, el hijo, el amigo, el vecino se lo magnifica. Entonces no haga eso. Solucione las cosas desde el principio. Cambie esta palabra por ecuación. Cámbiela por ecuación. Para que el peso de la palabra problemas no lo desfase a usted de ahí. Es así de fácil. Mientras usted vea afuera que alguien viene a criticarlo y lo estiman, pues es usted el que no tiene amor propio y es usted el que está vacío. Si ve que alguien viene a quejarse con usted, que se está quejando de la situación, pues es usted el vacío, es usted el que está ocasionando los problemas porque no entiende que usted es parte de la solución. Es eso. Y eso no se logra
hasta que usted no se reconozca y no se escuche en esa gente que usted llama tóxica. Por eso es importante que siempre usted recuerde esta frase que es genial de nuestro conocido amigo Anónimo. Ese sí, ese es famoso. Nosotros no vemos a las personas como ellas son. Las vemos como nosotros somos. Nosotros no vemos a las personas como ellas son. Las vemos como nosotros somos. Entonces no quiera jugar a quitarse las personas tóxicas de encima, porque lo único que está haciendo es debilitando su poder de entender que usted colocó esta carrera de obstáculos para superarla y dar su mejor versión. Si usted ve que alguien viene a criticarla, dígale gracias. Verbalícelo, dígale gracias. Yo ya estuve ahí y hace mucho tiempo dejé esa frecuencia. Yo ya no critico y lo que tú me estás diciendo no me afecta, no me infecta. Te lo agradezco porque eso me hace recordar cuando yo estuve en esa frecuencia. Eso es genial. Porque el hecho de que usted se escuche, que usted le está diciendo eso a otra persona que se supone que es tóxica y la está criticando, si a usted le duele, es porque usted no tiene amor propio, porque usted está vacío y porque usted es el que critica y critica todavía mayor y sabe que cada vez que abre la boca usted tiene la ponzoña, el veneno. Si usted ve que otra persona se está quejando, la situación, el gobierno se creó esto, el dinero no me alcanza esto, pues usted lo está pronunciando, usted lo está diciendo. Si hay alguien que viene a quejarse enfrente suyo, agradézcale. Agradézcale. Y dígale gracias por recordarme que yo alguna vez también me quejaba. Cuando usted dice así, inmediatamente su yo se activa y dice, miércoles, esa soy yo. Me reconozco y me agradezco. Y usted sale de esa frecuencia. Cuando usted está culpando a alguien, usted dice, esa persona se la pasa echándole la culpa a todo el mundo, qué artera. Pues es usted el que está culpando a alguien. Fue mi mamá, porque es que yo soy así porque fue mi mamá. Yo soy así porque fue mi papá. Yo soy así porque así es mi marido. Yo soy así porque es que así son mis hijos. No, fregues. Coge juicio. Qué bendición las personas tóxicas, porque de esa forma yo me puedo visualizar en ellas. Son una bendición. Y si usted no quiere vivir la experiencia de una persona tóxica, se está aislando de la vida. Está perdiendo su gran oportunidad de liberarse de ese patrón que es usted el que lo está generando. O sí, digo yo, es usted el que no ha entendido que ese mundo lo está generando usted. Es usted el que crea todos esos personajes y no son para sufrirlos. Son para superar esas esfinges. Yo no los llamo gente tóxica. Yo los llamo esfinges, que es más bonito. Y así duele menos. Tú viniste a superar una carrera de obstáculos y como todo ciclista, como todo atleta, cada vez se coloca una meta más alta para desarrollar sus habilidades. No es para sufrir el espejo. El espejo, además de mostrarle su propia situación, pues esas personas son sus espejos, los diferentes espejos. Y por eso es importante, muy importante, que usted ame y agradezca que le están poniendo esa figurina ahí para que usted se supere.
es eso. ¿O es que usted piensa que un atleta, cada vez que supera un obstáculo, realmente no se empodera? Claro que sí. Claro que sí. Y cuando yo digo empoderar, que es aquí donde difiero de algunos coaches, la mayoría piensa que empoderar es hacer como hacen los dictadores, ¿no? No, ese poder a mí no me interesa. El querer manipular y administrar el tiempo y la mente de las otras personas porque sí, para sacarle ventaja, eso no me interesa. La forma de empoderar a una persona es enseñarle que sí puede. Ay, no, María, es que yo no puedo hablar con mi mamá. Sí puede. Llévala por este lado. No, María, es que yo no puedo generar esos recursos. Sí puedes. Encuentra tus talentos y desarróllalos ahí, porque es que tu dinero está en los talentos tuyos. No está en generar dinero, está en tus talentos. Para eso se los dio. Para eso los tienes. Mamá no es tóxica. Mamá no es tóxica, es la primera energía con la que tú tienes contacto, seas huérfano o no. Ella te transmitió a ti ya unos poderes y te transmitió parte de su programación. Te corresponde a ti, solamente a ti, saber si lo sueltas, si lo transmutas o si lo sufres. Escúchate y reconócete en tus esfinges. Esfinges. La gente tóxica no existe. Existen los maestros con los que tú aprendes. Recuerda, nosotros no vemos a las personas como ellas son. Las vemos como nosotros somos. ¿Y cómo te vas a quitar tú del medio? ¿Quién te dio la insignificante idea de que para desarrollar tus poderes, tus habilidades, tienes que aislarte en una caverna por allá donde no tengas contacto con nadie? No, aprende a meditar dentro de la multitud. Aprende a ser tú mismo dentro de la multitud. Y entender que no es rechazar al otro, es reconocerme en el otro y transmutar eso en mí. Tan pronto yo supere esa esfinge, tan pronto yo ame el mensaje y me reconozca ahí, ese mensaje se desaparece de afuera. Entonces ya no habrá nadie que culpe a nadie y que esté jodiéndote la vida. No habrá. Es en serio, no hay nadie. Porque ya mamá ha desarrollado una buena relación contigo, así haya trascendido. La familia en general, papá, porque con la que más tenemos conflictos nosotros es con la mamá. La mayoría de las veces. Ya los miedos desaparecen. Recuperas tu autoridad. A nosotros nos dicen, no, es que la autoridad, el gobierno tiene la autoridad. No, mamita, es que tú cediste tu autoridad. Aprende a generar tu realidad propia. Es ahí en donde hay mucho poder. Ay, no, pues ¿qué hacemos? Problemas. Y aquí viene algo que yo siempre repito. Si ustedes van al álgebra de Baldor, les dicen de soluciones de esta línea a esta línea, de esta página a esta página, que está llena de problemas. No, no está llena de problemas. Está llena de ecuaciones para que tú desarrolles tus habilidades. Pues lo mismo es la vida. Porque lo que tú soluciones aquí, tú ya no repites. Si repetimos. Si no, te vas con muchas cositas resueltas.
Obsérvate, mi amor, obsérvate en todos y cada uno de tus espejos. Ojo, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Porque donde usted solucione esta parte de aquí, recupere el amor propio, te vas a dar cuenta que el único sistema que estaba fallando era el tuyo. Tus creencias limitantes. Eras tú la que estabas propiciando eso. Así que al carajo con la gente tóxica. Tu percepción. Es decir, al carajo contigo si tú sigues viendo gente tóxica. Ahora, hay algo que es muy importante para mí y esa parte importante eres tú. Este mundo es el que yo empodero. Es decir, le enseño qué se puede hacer. No es empoderar para joder a los demás. No es empoderar para administrar a los demás. No, eso no es. Eso no es lo que yo estoy invitando. Ahora, pay attention. Póngame atención. Y para eso, pues, coloquemos música. Gracias, González. Y el que a ti te tocó es el del cobre, pero el precio mío es como el del oro. Así es. Mis valores representan el oro en su vida y en la mía. Usted vale mucho. Usted es muy valioso e importante. Ahora, usted navegue por mi página. Navegue por mi página. Ya le coloco aquí. ¿Cuál es mi página? Mi página web es www.mariaospina.vip. Así sencillo. Ok. Aquí. Tan bonita que es la tecnología, ¿sí o no? Me encanta. Entonces, para que hagamos las cosas bien, pongámosle aquí. ¿Ok? Esta es mi página web. www.mariaospina.vip. Ok. ¿No lo ve muy claro? Ok. Coloquémosle otra línea para que usted lo vea mejor. Coloquémosle una línea como mi cabello. Coloquémosle una línea azul. Solamente para que quedó muy amplia, quedó muy gruesa. Solamente como por solo como por hacerla diferente y que a usted le quede más fácil reconocerla. ¿Ok? Entonces es María Ospina VIP. O vaya a mi canal de YouTube. Usted véase toda la página de Al Carajo, toda la playlist de Al Carajo. Y usted me trae de cada uno de esos videos, que son realmente cortos, la frase o lo que realmente haya entrado a usted. Y si le parece que la de Al Carajo es muy larga,
pues entonces entre al poder de la oración, al poder del Padre Nuestro, o entre a cualquiera de ellas. Y mínimo me trae 10 puntos de lo que a usted le gustó de esa playlist. A los 5 primeros colegas míos, coaches, terapeutas, hipnoterapeutas, empresarios, personas civiles, seres con alma, seres mayores o menores, que crean que son blancos, negros, azules, altos, bajos. Solamente hay una condición: que decida transformar su vida sin importar qué. Déjeme que yo invierto en usted. Y entre los dos rediseñamos su vida. Le doy un coaching de 7 días. Y yo invierto en usted porque usted es valioso. Los 5 primeros. Los 5 primeros. Para las empresas les doy una conferencia de 3 horas. No importa la cantidad de gente que haya. Solo que tienen que haber un compromiso consigo mismo de que la va a dar toda y que no va a estar como algunos refutando los cambios, porque si no, pues no hacemos nada. Es una transformación total. 7 días. Especialmente para la familia de LinkedIn. Los que me inspiraron este video. Porque inmediatamente nosotros cambiamos el vocabulario, cambiamos la percepción. Cambiando la percepción, cambiamos la forma de ver las cosas. Cambiando la forma de hacer las cosas, hacemos las cosas de una forma diferente. Cambiando la forma de hacer las cosas diferentes, cambiamos totalmente la percepción. Y en la segunda ronda, y después verbalizamos y materializamos con conciencia. Así que ahí les dejo ese trompo, ese regalo en la uña. Solamente 5. Y empresas y personas. Vamos que vamos. Porque usted es valioso. Yo invierto en usted. Compromiso completito. Y no es en el tiempo que usted decida. Es en el tiempo que yo decida. ¿Por qué? Porque si es en el que usted decida, usted no está dispuesto al cambio. Es así. Entonces, que tengan un fantabuloso resto de día y recuerde, al carajo. Al carajo con la gente tóxica. O sea, tú o yo. Y si se va tú o yo, ¿quién hay enfrente? Nadie. Porque es que ese es tu reflejo. Es mi reflejo. Nadie ve a las personas como ellas son. Las vemos como somos nosotros. ¡Al carajo con la gente tóxica! Vamos que vamos. Sí, señor. Todo lo has borrado con tus pies. Sé que no contestas mis llamadas, porque tal vez quieras castigarme. Me texteas de que estás ocupada
y que ahora no puedo